¿Ok? ¿Qué le parece si lo invito a que se ponga de pie, saque su Biblia? Si no tiene una Biblia, levante su mano, lo sugiere, le van a dar una. Y en su Biblia, váyase al capítulo 3 de Romanos, en el verso 21. Capítulo 3 de Romanos, verso 21. Vamos a estar leyendo hasta el verso 31. Romanos 3, verso 21 al 31 es nuestra lectura. Y la escritura dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender lo que tú tienes aquí para nosotros y que podamos, Señor, por obra en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos a ti toda honra y toda gloria, Señor. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Cuentan la historia de una carrera que hubo en Kentucky. En Kentucky está el Kentucky Derby, una de las carreras más famosas que hay en caballos. Y cuentan que en esta carrera estaban dos personas que tenían establos, que criaban caballos de carreras, y era eran adversarios tremendos, siempre estaban tirándose el uno al otro. Y ellos, para ver cuál era el mejor, establecieron una carrera en la cual solamente ellos dos iban a competir. Y se pusieron los dos caballos, usted sabe, todos briosos, todos listos para salir de donde están, para comenzar la carrera. Y en eso sonó la campana y salieron los dos caballos corriendo. Pero en una de las vueltas, uno de los caballos empezó a pegar mucho a la valla, a la cerca que está ahí, y el otro caballo se cerró y los dos caballos cayeron y empezaron a dar vuelta. Los jinetes salieron volando por todos lados. Uno de los jinetes quedó tirado por ahí, los dos caballos parados, y de repente un jinete se levantó a toda prisa, montó en el caballo y siguió hasta que ganó la carrera. Y todo el mundo gritaba en un lado y todo el mundo gritaba del otro lado diferentes cosas. Cuando el montador de caballo, el jinete, llegó a donde estaba al establo para meter su caballo, estaba el dueño del caballo y estaba súper enojado. Y el dueño del caballo le dijo: ¿qué hiciste? Y el jinete le dijo: para lo que me contrataste, gané la carrera, ¿sí o no? Y el dueño le dice: sí, ganaste la carrera, pero no sabes, no te has dado cuenta todavía, ¿no? Y el jinete le dice: ¿de qué estás hablando? Dice: ganaste la carrera en el caballo equivocado. Y yo creo que este pasaje nos quiere enseñar eso, ¿sabe? Que tenemos que tener cuidado de no estar confiando en algo equivocado. Porque hasta este momento, si usted se acuerda, hemos estado viendo que todos somos pecadores y que había personas que confiaban en su religiosidad, en el conocimiento de la ley, en el conocimiento de las escrituras. Otros confiaban en sus buenas obras, y Pablo ha ido atacando cada uno, o mejor dicho, confrontando cada una de esas creencias o cada una de esas cosas en las cuales ellos confiaban.
Le habló a los judíos que confiaban en que solamente porque eran hijos de Abraham iban a obtener la entrada al cielo, y les habló de lo equivocado que estaban. Les habló de aquellos que solamente decían, bueno, yo conozco la ley, incluso he hecho actos religiosos como la circuncisión, y los confronta con eso para que se den cuenta que no es suficiente. O qué tal aquellos, ¿verdad? Que sí, que decían, pero yo soy bueno, yo hago cosas buenas. O aquellos que decían, yo no hago nada malo. Usted conoce a esas personas, ¿verdad que sí? Y Pablo ha ido hablando a cada persona de ellos. Y la semana pasada hablamos de que todos somos malos, todos estamos perdidos, pero en ese lugar en donde Dios nos ha puesto, en el cual nos damos cuenta de que, oh, sí estoy perdido, pero ¿qué tengo que hacer? Y déjeme decirle, no hay nada que usted pueda hacer. ¿Por qué? Porque si usted quiere hacer algo para obtener su salvación, va a ser como este jinete que se estaba montando en el caballo equivocado, y cuando llegue a la meta, cuando llegue al fin de su vida, se va a dar cuenta que llegó al final, porque todos vamos a llegar al final, ¿verdad que sí? Y el final para usted y para mí va a ser cuando muramos. Y vamos a llegar ahí y no vamos a poder obtener lo que habíamos pensado que podemos obtener. Entonces Pablo quiere que entendamos algo, que sí, Dios es justo y que Dios va a juzgar el pecado, pero Dios proveyó otro camino para juzgarlo, otro camino en el cual somos aceptados en su justicia. Tenemos delante de Dios ser justos y estamos ahí en una relación correcta delante de Dios, ¿sabe? Pero ¿cómo es que Dios acepta a las personas? Porque ya hablamos de que no los va a aceptar en su religiosidad, en pensar que son buenos por las cosas que hacen, o quizá como algunos pensamos que entre más cosas malas hagamos, más Dios nos va a aceptar, ¿verdad que sí? Porque Dios se va a sacar la lotería con nosotros si salva a alguien tan perdido como usted o como yo. Entonces Pablo también confronta eso, pero ¿cuál es la manera? Y Pablo lo dice en los versos 21 y 22, cuando dice, pero ahora, sí, Pablo dice, ya les he dicho que todos están malos, y Pablo está llegando a la conclusión de esta sección, de la primera sección de la epístola a los romanos, en donde nos dejó como trapos, ¿verdad que sí? Que todos somos pecadores, todos somos malos, y si seguimos así nos vamos a ir al infierno. Y si Pablo se hubiera quedado ahí, sería horrible, ¿no cree? Es como si yo vengo y le digo, ¿sabe qué? Usted está súper enfermo, tiene una infección y se va a morir. Hay solución, y sigo caminando y no le digo nada y lo dejo así, ¿verdad? Pablo está en esa posición, entonces dice, no. Por lo tanto, dice, porque ya saben que ustedes son pecadores, porque ya saben que necesitan algo más que ustedes no pueden tener. Dice, aparte de la ley, porque recuerde que la ley le fue dada a los judíos, y la ley servía ¿para qué? Para que nos demos cuenta de nuestro pecado. Pablo lo dice después en la epístola a los Gálatas, que la ley solamente fue, ¿verdad que sí? Un ayo, un tutor que nos guió a darnos cuenta de nuestro pecado. Y después de formar su caso en contra de nosotros, de que somos pecadores y lo universal de nuestro pecado, aquí dice, pero hay una manera. Y dice, por lo tanto, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y la verdad es que hablamos a veces de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, y eso es bonito, pero si no está la ley, la justicia de Dios, no podemos compararlo. Porque la justicia de Dios dice que Él tiene que juzgar el pecado, ¿verdad que sí? Por lo tanto, entonces nos tiene que juzgar a usted y me tiene que juzgar a mí por nuestros pecados. Porque si no, Dios no sería un Dios justo, ¿no cree? Y aunque a veces usted y yo nos quejamos, ¿verdad que sí? Oh, Dios no es justo, o la vida no es justa. ¿Ha escuchado esa expresión? Incluso a veces creo que usted la ha usado, o yo la he usado. No es justo. Yo hago esto, aquello, yo doy, y mira, no es justo. Pero dice, Dios es justo. ¿Y cómo es que Dios es justo? Bueno, dice, es justo porque dice, porque aparte, dice, de la ley, desde el punto de vista humano, dice, ya se había dicho. Y no es algo nuevo. Pablo dice, no es algo nuevo que yo les estoy diciendo.
Porque algunos de nosotros nos sorprendemos, ¿verdad que sí? Cuando hacemos algo y tiene consecuencias. ¿Sí o no? A veces usted y yo estamos haciendo algo que sabemos que es en contra de Dios y nos pasa algo y decimos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no? Es como si usted metiera su mano al fuego y diría, ¿pero por qué me quemé? Porque el fuego, eso es lo que hace. Entonces, desde el punto de vista humano, ya Dios lo había dicho. Y dice, Dios lo había dicho de antemano. ¿Por qué? Porque era por la ley, por los profetas. Porque por la ley Él decía, si no cumplen con los requisitos de la ley, tienen que ser juzgados. Si usted dice que guarda la ley, pero solamente falla en una porción de la ley, dice, ha fallado todo. Pablo lo dice después también. Y es interesante, algunas personas eso dicen, ¿no? Yo guardo los 10 mandamientos. ¿Ha escuchado a las personas que dicen así? Y está bien, guarde los 10 mandamientos, si no sirve para que no haya tanto crimen en la sociedad, pero eso no lo va a llevar al cielo. Y la verdad que no lo va a llevar al cielo porque ni usted ni yo podemos guardar los 10 mandamientos. ¿Verdad que no? Alguien se lo sabe todos, los 10 mandamientos. ¿Ya se dio cuenta? El simplemente que no se lo sepa todos ya está en pecado. ¿Cómo va a poder guardar algo que no sabe? ¿Se da cuenta? Entonces, pero dice, ya lo había dicho él. Había sido revelado desde el Antiguo Testamento en cómo Dios aceptaba. Pero viene el Nuevo Testamento y eso lo hace las buenas nuevas, ¿sabe? Lo hace las buenas nuevas como dice, la justicia de Dios se manifiesta como por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta la diferencia que hay? En la ley, los profetas, lo que ellos decían, cuando tú cometes un pecado, tienes que venir y tienes que ofrecer tus sacrificios. Imagínense si hiciéramos eso hoy día. Cada vez que usted peca, tiene que traer una paloma, tiene que traer un animal para sacrificarlo. Yo no saldría de aquí. Porque cada rato, ¿verdad que sí? Tendría que tener un criadero de palomas para estar matando cada 5 segundos que estoy pecando. Algunos de ustedes cada 10, pero otros cada 15. Pero estaríamos aquí, ¿verdad que sí? Pero dice, la justicia de Dios, o sea, cómo Dios juzga el pecado, primero que nada, dice, ¿cómo lo va a aceptar? Es por medio de la justicia de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que creer en Cristo Jesús para que pueda tener el beneficio ese. Porque si no, Dios lo va a juzgar conforme a la justicia de la ley. Y es imposible porque la ley requiere que usted y yo seamos perfectos. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Ninguno. Qué malos son ustedes entonces. Pero se da cuenta. Pero por medio de la fe en Cristo Jesús, cuando creemos en Él, dice, para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. En Juan 3:16 dice que Dios mandó a su Hijo unigénito, ¿verdad?, a morir por nosotros. Y dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel. Y aquí Pablo dice, la justicia de Dios es por medio de la fe. ¿Para quién? Para todos los que creen. Porque no hay diferencia. Recuerde que el contraste que Pablo ha estado haciendo es entre judíos y gentiles, entre religiosos y no religiosos, entre aquellos que pensaban que por medio de su religión, de lo que ellos hacían, iban a poder obtener la gracia de Dios. Pero Pablo dice no, no es así, no hay diferencia, dice. La manera de aceptar a Jesús, la justicia de Dios sin que tengamos que ser condenados, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y es interesante porque Pablo después escribiéndole en sus otras epístolas dice que nosotros somos hechos justos por medio de Jesucristo. Y cuando Dios dice aquí por medio de la fe, cuando Pablo dice que Dios nos juzga, por medio de la fe a los que creemos en Él, es que Dios ya no ve su pecado, ya no ve mi pecado, sino que ve la cruz, el sacrificio que se hizo por usted y por mí.
algo que usted ni yo podíamos hacer. Entonces dice, no hay diferencia, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Pablo lo vuelve a repetir, porque quizá todavía había algunos de las personas que estaban ahí, como quizá hay algunos de nosotros aquí, que digan, yo no creo que soy tan malo. Estoy seguro que ve al que está a su lado y dice, yo no soy tan malo como este. Yo no soy tan malo como el otro, ¿verdad que sí? Pero Pablo dice, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Pablo está queriendo que nos demos cuenta, déjeme decirle algo, que todos tenemos esa necesidad. Porque estaban los religiosos, estaban las personas que decían, yo no he pecado. Incluso nuestro Señor Jesucristo dijo una parábola sobre eso, sobre el fariseo y el publicano. Dice que el fariseo estaba diciéndole, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este pecador que está a mi lado, te doy las gracias que yo no, que yo doy mis diezmos, que yo hago esto, que yo hago aquello. Y dice, en cambio el publicano estaba y se golpeaba el pecho y decía, ten compasión de mí, pecador. Entonces Pablo sabe que todavía hay personas así que están pensando, dice, no, dice, todos tenemos esa necesidad porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, cuanto todos pecamos, y la palabra que utiliza Pablo es, todos fallamos. Sí, porque la meta, o el enfoque es que usted y yo lleguemos a ser perfectos. Y si no somos perfectos, entonces todos fallamos. Algunos más que otros, ¿verdad que sí? Es como si le dijera, bueno, vamos a decirle, le vamos a dar a cada uno de ustedes una piedra y me van a tratar de pegar a mí. Yo sé, algunos de ustedes están felices que eso pasara, ¿ok? Pero algunos me van a pegar, otros no me van a pegar y otros van a quedar más lejos que otros, ¿verdad que sí? Algunos hasta se van a acercar aquí para no fallar, yo sé, ¿ok? Pero va a ser así, ¿me entiende? Todos vamos a fallar, algunos más que otros, pero todos necesitamos eso. Todos necesitamos, ¿sabe? Esto. Y Pablo nos da las razones, ¿verdad? Por las cuales necesitamos. Dice, ¿por qué? Porque somos pecadores. Usted tiene que entender, como le dije la semana pasada, que usted no es una persona buena que peca. Usted es una persona que peca porque es pecador. No hay otra. Porque algunos quizá de ustedes todavía pueda pensar que yo no soy malo, yo trabajo, yo hago esto, no digo groserías, no tomo, no fumo, no voy a los bailes, no me enojo poquito de vez en cuando, ¿verdad que sí? Yo soy bueno. No, Pablo dice, todos pecaron. Todos han pecado. Usted ha pecado, usted ha pecado, usted ha pecado, usted ha pecado. Todos somos pecadores. Entonces Pablo dice, es una de las razones. ¿Por qué? Porque estamos, o mejor dicho, nacimos así. Solamente póngase a pensar, cuando usted tiene un árbol de naranja, ¿qué va a producir? Naranjas, ¿verdad que sí? O usted ha visto un árbol que dé diferente fruta de la que es. Usted planta un naranjo, ¿qué va a dar? Naranjas. Usted planta una planta de calabazas, ¿y qué va a dar? Calabazas. Ok, ahora póngase a pensar. Si usted y yo somos pecadores, nos casamos con una pecadora, ¿qué vamos a tener? ¿Angelitos? Va a tener, por ende, pecadores, ¿sí o no? Y usted lo puede ver en sus hijos. Están chiquititos y son manipuladores y son, ¿verdad que sí? Mentirosos, egoístas, todo lo demás. Y no se sorprenda porque es solo el reflejo de usted, ¿ok? Pero Pablo dice, todos tenemos eso, es nuestra identidad, eso es lo que somos, ¿sabe? Porque somos descendientes de Adán y Eva y ellos son los pecadores.
Y es por esto que tenemos que nacer de nuevo, ¿sabe? Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para que usted y yo obtengamos la naturaleza de Dios en nosotros a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz y de que el Espíritu Santo está en nosotros. La razón es que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. O sea que no hemos llegado. No hemos obtenido el premio, ¿verdad que sí? Porque si todos dijeran, bueno, el premio de ir al cielo es que solamente los perfectos van a entrar al cielo. Y usted y yo trataríamos de ser perfectos. Algunos vamos a llegar más lejos que otros, pero ninguno va a llegar. Todos, dice, están destituidos. Están destituidos quiere decir que no tenemos la manera de obtenerlo. ¿Sí? Es algo que usted ni yo tenemos. No hay ninguna posibilidad en usted y en mí por la cual lleguemos a ser perfectos. Algunos han tratado, ¿verdad que sí? Pero fallamos. Estamos destituidos. O sea, hay algo que no está en nosotros. Prácticamente Dios nos da esa vida, pero no podemos, ¿sabe? ¿Por qué? Porque desde que nacemos hay una relación que se ha roto entre usted y Dios, entre yo y Dios. No podemos. Pero Pablo dice, por eso que ustedes todos necesitan, Dios ha hecho una provisión. Sí, Pablo es bien inteligente, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque lo hace de una manera bien interesante, ¿sabe? Lo pone en tres maneras para que podamos entender. De que usted y yo somos pecadores, necesitamos la salvación, necesitamos de alguna manera llegar a obtener la justicia de Dios, no para que podamos ser, podemos aniquilados, pero podemos decir para que seamos restaurados a la relación con Él. En los versos 24 y 26 es donde Dios nos muestra la provisión. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Póngase a pensar. La ley decía que usted tenía que hacer algo, en cierta manera tenía que hacer los sacrificios, tenía que pagar por algo, ¿verdad que sí? Tenía que pagar por su pecado, ofrecer expiación por sus pecados. Y Dios dice, y Pablo está escribiendo, dice, no, dice, dice, por cuanto todos pecados, somos justificados gratuitamente. Gratuitamente. No hay nada que usted y yo tengamos para pagar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. No hay nada que usted y yo podamos hacer. Entonces Pablo dice, es gratuito. Ahora, déjeme explicarle algo. El que sea gratuito para usted y para mí, no quiere decir que no costó nada. Sí, la gracia es un regalo de Dios que solamente usted y yo lo podemos recibir sin dar nada a cambio. Pero eso no quiere decir que no costó nada. Es como cuando usted da un regalo. Si usted viene y espero que me dé un regalo, le voy a decir cuándo es mi cumpleaños, ok, para que se vaya preparando, ok, regalos de 100 para arriba, ok. Entonces déjeme decirle, usted dice, ok, le voy a dar un regalo y yo lo acepto. A mí no me costó nada ese regalo. Puede ser lo que yo más quiero, pero ¿fue gratis ese regalo? ¿A quién le costó? Le costó a alguien, ¿verdad que sí? Entonces, el que Pablo diga que somos justificados gratuitamente, no quiere decir que nadie hizo nada. Alguien tuvo que pagar por usted y por mí. Alguien tuvo que pagar para que usted y yo pudiéramos recibir ese perdón de los pecados que tenemos. Alguien tuvo que pagar el precio. Pero Pablo lo dice, somos, ¿verdad?, justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por medio, dice, de la redención. ¿Sí? Por medio de la redención. Es interesante cómo somos justificados, dice. Y esta palabra, ¿sabe? Tiene un término judicial. Tiene un término en el cual usted y yo estábamos sentados en la silla de los acusados y nos pasaron a la silla de los condenados y vino alguien y se sentó por nosotros. Eso es lo que está pasando, ¿sabe?
Alguien vino y tomó nuestro lugar. Qué interesante, ¿no cree? Ahora déjeme preguntarle, ¿usted y yo tomaríamos el lugar de otra persona? Vamos a poner una silla aquí, vamos a tomar a uno de ustedes y vamos a decir, le vamos a cortar la cabeza a esta persona. No voy a decir a quién, porque si digo a quién, algunos dicen así, córtale, córtale, ¿verdad que sí? No, ¿ok? Y si yo le dijera, ¿quién de ustedes quiere tomar el lugar de esta persona? Yo estoy seguro que ninguno lo haría, ¿sabe? Yo quizá me animaría a algunos de ustedes a pensarlo, ¿ok? A pensarlo solamente, ¿ok? Pero se da cuenta. Pero Jesús lo hizo. Dice, ¿cómo somos justificados? Dice, por medio de esta, de la redención. La redención que es en Cristo Jesús. Y esta palabra redención tiene otro término, ¿sabe? Es el término que se utilizaba para los esclavos cuando alguien los compraba. En estos tiempos, Pablo lo tiene bien claro en su mente, porque en estos tiempos había mercados de esclavos. Había personas que se dedicaban a ir a otras tierras, a otros países, y tomaban a personas y los traían a las ciudades del Imperio Romano. Y luego después los ponían en el mercado, y había personas que tenían propiedades grandes, necesitaban trabajadores y compraban a los esclavos. Y es el término que Pablo está utilizando. Por medio de la redención. O sea que Jesucristo vino y pagó el precio que se pedía por nosotros. ¿Y cuál es el precio que se pide por usted y por mí? La muerte. Porque por los pecados que usted cometió, por los pecados que yo cometí, ¿cuál era el pago? ¿Cuál era el precio que se tenía que pagar? Era que usted tenía que morir. Entonces alguien vino y pagó el precio. ¿Quién es? Jesús. Su deuda está pagada. Es lo mismo como si usted debiera o cierta cantidad de dinero y le dijeran, para que puedas salir libre tienes que pagar toda esta cantidad de dinero. Y alguien viniera y pagara toda esa cantidad de dinero por usted y le dijeran, estás libre. Es lo mismo que hizo Jesús. Su deuda está pagado. O sea, es Dios el que lo hace, no es usted, no es yo. Como dije, estamos destituidos, no tenemos nada en usted y en mí para que podamos pagar por nuestra salvación. Luego después sigue Pablo en el verso 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y esta palabra propiciación ya no se utiliza mucho, ¿verdad que no? Algunos ni sabemos qué es propiciación, porque no la utilizamos. Pero la propiciación es el presentar, ¿verdad que sí? Algo en lo cual se presenta como sacrificio. Era lo que venían, ¿ok?, los sacerdotes y presentaban en el lugar santísimo una vez al año para apartar la ira o la justicia de Dios sobre el pecado del pueblo de Dios. Y es interesante, ¿sabe? Porque en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, Juan el Bautista dice, estaba ahí parado con dos de sus discípulos y vio a Jesús caminando y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y es tan interesante porque en la ley los sacrificios de la propiciación que se hacían solamente los cubrían. Y cuando usted cubre algo, ¿qué es lo que pasa? Tiende a ¿qué? A descubrirse. Pero cuando los quita, cuando los borra, ya no pueden ser tomados en cuenta. Entonces, Pablo lo está presentando de esa manera.
de que usted y yo necesitamos ser aceptados, pero necesitamos primero que nada ver, ¿verdad?, que somos justificados, que alguien borró nuestro récord, podemos decir, de pecado, que alguien pagó el precio por nosotros y que se ofreció como sacrificio. ¿Para qué? Para que nuestros pecados ya no fueran tomados en cuenta. Gloria a Dios por eso, ¿sabe? Porque se imagina si Dios fuera como usted y como yo, que cada vez que usted viene delante de Dios y le recuerda, pero ¿te acuerdas lo que hiciste la semana pasada? Porque usted y yo somos así, ¿sí o no? Le decimos a la gente, oh sí, te perdono, pero cuando nos hacen enojar les sacamos, ¿verdad que sí? La lista de trapos sucios que tenemos de ellos. En cambio, dice Pablo aquí, dice, para manifestar su justicia, dice, a causa de haber pasado, o sea, porque Él decide haber pasado por alto en su paciencia, dice, los pecados. Qué interesante, ¿no cree? Haber pasado por alto quiere decir que Dios toma la decisión. No es algo que, se le pasó. No es algo que, quizá no se dio cuenta. No, no, no. Conscientemente, para usar términos humanos, conscientemente Dios decide no ver su pecado, no ver mi pecado. ¿Cuán diferente a usted y a mí, no cree? Porque la verdad es que usted y yo, le voy a decir algo, algunos de nosotros solamente estamos esperando que alguien meta pecado, ¿verdad que sí? Vamos a ponerlo de manera más práctica. Estamos esperando que alguien meta la pata para apuntarle, ¿verdad que sí? Mira, ya te vi, ¿verdad que sí? Somos así. Es nuestra tendencia, es nuestra naturaleza. Sin embargo, dice, conscientemente Dios, dice, lo pasa por alto. Entonces Pablo presenta, ¿verdad?, la conclusión de su argumento y dice bien práctico, dice, es por medio, dice, de que Él pasa por alto nuestros pecados, pero tiene un propósito eso, dice, ¿cómo? Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, a fin de que nos demos cuenta que no es por usted, no es por mí, es porque Él lo hace. Él es el que lo hace, no tiene nada que ver con lo que usted haga, con lo que yo haga. Dice, ¿a quién justifica? Al que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ya Pablo le dijo, a todo aquel que cree, ¿verdad que sí? A todo aquel que cree, dice, es al que es justo. El que justifica, dice, es al que es de la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿se acuerda que hablamos de algo muy interesante que dijo? Por cuanto todos pecaron, o sea, todos estamos en pecado. Pero la justificación que Él nos da, la redención y la propiciación, que son los 3 pasos que vimos, dice solamente para los que creen en Cristo Jesús. Ahora está disponible para todos, ok, no me malentienda, está disponible para todos, pero los que se van a beneficiar de eso, dice, es a los que creen en Cristo. Es tan diferente a como algunas personas piensan y dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos hijos de Dios. Porque incluso Juan en el capítulo 9, en el capítulo 1, en el verso 9, dice que a los que creyeron en Jesucristo y lo aceptaron, dice, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. No a todos. Todos somos criaturas, todos somos hechura de Dios, pero no todos somos sus hijos. Sus hijos son aquellos, dice, que han aceptado a Jesucristo. Y Pablo concluye su argumento haciendo algunas preguntas, ¿sabe? Comparando, ¿verdad que sí? Podemos decir los 2 caballos de nuestra primera ilustración. Para que no se equivoque usted y se vaya a montar en el caballo equivocado en su vida. Y sepa en quién y en qué puede confiar. Y dice, bueno, entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está aquello de que usted puede decir, es por mí que lo hice? Porque nuestra naturaleza nos gusta que la gente vea nuestros éxitos, nuestros logros, ¿verdad que sí? Entonces Pablo dice, ¿dónde está? Dice, queda excluida, quiere decir, no hay nadie que lo pueda hacer, ni usted no puede.
¿Dónde está la ley? Dice Pablo. ¿Dónde queda la ley? ¿Por cuál ley? ¿Por cuáles obras? Dice, no, no es ninguna. Ni es por la ley, ni es por las obras, es por la fe en Cristo Jesús. Para que usted no piense de que, eso es lo que yo hice. No, no, no. Es la fe en Cristo Jesús, ¿sabe? Y Pablo sigue haciendo su argumento para cerrarlo. Dice, ¿o qué dice? ¿Es Dios solamente de los judíos? Como decir, no, no, no. O solamente los judíos tienen opción. No dice, o solamente de los gentiles. No, dice, Dios no es solamente de los judíos, ni solamente de los gentiles, sino que dice, ciertamente también de los gentiles, o sea, incluye a todos. Pablo vuelve a enfatizar, dice, que incluye a todos, para que no haya diferencia. Porque la verdad es que a veces usted y yo pensamos que algunos necesitan más salvación que otros, ¿verdad que sí? Imagínense si así pensáramos cuando bautizamos a una persona. Porque lo bautizamos, lo tomamos, lo metemos debajo del agua. Y si dijéramos, bueno, como este tiene mucho pecado, lo vamos a tener más tiempo bajo el agua. ¿Se imagina? Algunos de ustedes tendrían como unas 3 horas ahí debajo del agua. Y quién sabe, ¿verdad que sí? Si saldrían limpios todavía. Pero se da cuenta. Entonces Pablo dice, no, dice, ¿por qué es que solamente, o por qué es que es para todos? Dice, es porque Dios es uno. Es porque es un solo Dios. Porque se imagina que hubiera un Dios para los judíos, un Dios para los gentiles, un Dios para él. No, 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 dice, es solamente uno y Él es el que justifica, dice, a todos. Él justifica, dice, a los que son de la circuncisión, se hayan circuncidado, no se hayan circuncidado, es por la fe. Es por la fe, dice. No es que al que hizo las obras, no, 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 dice, es por medio de la fe. Entonces dice, por medio de la fe invalidamos la ley. No, dice Pablo, no es eso. Simplemente la ponemos en relieve para que nos demos cuenta que por la ley no podemos ser salvos. Porque no podemos guardar la ley. No la invalidamos, al contrario, dice, la confirmamos, sino que la hacemos más notoria para que nos demos cuenta de que, ¿sabes qué? Si no es por fe, no podemos usted y yo ser salvos. Si no hay alguien que pague el precio por usted y por mí, no podemos. Qué interesante, ¿no cree? Porque algunos de nosotros quizá todavía en este tiempo estamos tratando de ser salvos. Y hay personas que dicen, ya casi soy salvo, ¿verdad que sí? En el reino de Dios no hay casi, o es o no es. Algunos dicen, no, ya me falta poquito. No, si le falta poquito, le falta mucho. Porque no tiene nada. O es o no es. Entonces Pablo dice, Él es, dice, el que nos justifica. Y por medio de nuestra salvación por fe, confirmamos, o sea, hacemos notorio, hacemos verdadero que la ley sirve para acercarnos a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. La fe nos ayuda a darnos cuenta de la necesidad que tenemos. Déjeme preguntarle a usted, ¿en quién está confiando usted? ¿Todavía está confiando quizá en sus obras o está confiando en que viene aquí a la iglesia? ¿En quién está confiando? ¿En sus propias obras, en que diga, oh, yo soy esto? No, no, no. Si no ha puesto su fe en Cristo Jesús, entonces usted todavía está destituido de la gloria de Dios. No importa lo que haya hecho. Usted tiene que tener su confianza en Él, porque Él es el que justifica, Él es el que redime, Él es el que se ofrece como sacrificio por usted y por mí. Si no ha tomado esa decisión, tiene que tomarla hoy día. O quizá ha tomado esa decisión, pero todavía está confiando en sus obras. Y Pablo quiere que usted se dé cuenta de que no puede confiar en eso. De que solamente la fe en Cristo Jesús es la que lo va a llevar a obtener el beneficio de la justicia de Dios a través de su fe en Cristo Jesús. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y le voy a pedir que si usted no tiene esa seguridad de que hay en Cristo Jesús, entonces hoy es el día en cual usted puede tomarlo. O si usted ha estado confiando en sus obras, en que piensa que usted es bueno, hoy es el día, saben que hoy puede cambiar. Padre, te damos a ti toda honra y toda gloria, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor.
a entender, Señor, que tú eres el que justifica, tú eres, Señor, el que nos santifica. Tú eres el que pagó el precio por nuestros pecados a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz, Señor. Te damos toda honra y toda gloria, Señor. Te damos las gracias, Señor. Y si hay alguno aquí, Señor, que no ha puesto su confianza en ti, yo te pido, Señor, que ahí en el lugar donde está pueda él reconocer su pecado, Señor. Arrepentirse de él, invitarte a ser el que tome control de su vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, si hay alguno de nosotros que estamos confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias obras, en lo que hagamos, Señor, ayúdanos, Señor, a echar todo eso sobre ti, Señor, y confiar en el sacrificio que tú hiciste en la cruz. En el nombre de tu Hijo amado te damos toda honra y toda gloria, Señor.